la gente va a acabar por pensar que su manera de saludar es a través de la tos. ¡No! Señor Morticio, solo es un poco de humo, no veo por qué tenga que molestarle tanto. Mire, de hecho, el día de hoy, la historia trata de un hombre que se hacía mala sangre él mismo con situaciones que no podía resolver y que muy probablemente, tal vez, esa fue una de las razones por las cuales se atrajo a sí mismo la desgracia. Además son días de fiesta, son días de diversión. ¿Qué le cuesta compartir un poco de eso? Hazlo tú conmigo. Usted dirá. Quita el humo. Señores, señores, esperamos que ustedes tengan una muy buena noche y sean, como todos los martes, una vez más, bienvenidos a las sombras. Al padre Alonso Fernández no se le visitaba mucho, y menos se sabía que hablara con alguien. Siempre puntual a los maitines, todos los religiosos podían levantarse y verlo en actividad e irse a dormir sin verlo descansar nunca. Su actividad no parecía tener fin, y de hecho era febril. Cuando no se hallaba rezando, era un modelo de laboriosidad y diligencia, apoyando a sus compañeros en todo cuanto podía. Había mucho de admirable en ello, y también de inquietante. Daba la impresión de que el padre Alonso Fernández, con ese movimiento incesante, estaba huyendo de algo. Su actividad era imparable, como para que los pensamientos no nos sorprendieran descuidado en algún momento. Por eso, uno de los novicios, a quien le producía mucha curiosidad la presencia del padre Alonso, buscó un momento y una hora apropiados para intentar una conversación con él y ver si podía sacar algo en claro de la actitud tan insólita del religioso. En varias ocasiones intentó incluso compartir esas actividades que el padre Alonso se conseguía, pero una vez concluida la tarea, el padre Alonso se escurría por alguna parte y se marchaba, dejando con un palmo de narices al novicio. Pero él había aprendido de sus maestros el valor de la paciencia, y fue hasta que descansaban de haber servido a los hermanos en el refectorio de ese monasterio, cuyo nombre se ha mantenido siempre en el secreto, que se ofreció la oportunidad, mientras se refrescaban del calor de la cocina, saliendo a tomar el fresco bajo los olorosos árboles frutales que cultivaban en el jardín. Uno de los árboles que mejor se había dado ese año era un manzano, bajo el cual finalmente el padre Alonso se sentó a descansar mientras el joven novicio miraba al cielo. ¿A usted le gusta la noche, padre? Si he de ser honesto, no me gusta. ¿Hay alguna razón para eso? Me recuerda muchas cosas que sucedieron antes que viniera a enclaustrarme aquí. Malos recuerdos, me imagino. De hecho, al tiempo en que el padre Alonso bajaba su cabeza, miró una manzana en el suelo tan madura que ya estaba algo pasada. La miraba fijamente hasta que la tomó entre sus manos. ¿Tiene idea de por qué tuvo que ser una manzana el símbolo de la tentación? No lo sé, padre Alonso. Yo entiendo que la palabra malum en latín significa malo o manzana, y por eso se le asocia al pecado original. Esa es una razón. Otra bien puede ser el aspecto de la manzana cuando es madura y está buena para comerse. Es suave
tersa al tacto, es jugosa al morderse, y su dulzura te inunda la boca. Padre. Mientras el padre Alonso hacía esa descripción, el joven novicio sabía que no estaba hablando de una fruta. Así que, mientras intentaba sacarlo de ese trance en el que parecía haber entrado, el padre, quien había primero acariciado amorosamente la manzana, ahora comenzaba a apretarla hasta que los nudillos de sus manos emblanquecieron. Sin embargo, al igual que todas las frutas, también se pudren desde su interior. Padre Alonso, ¿me permite tomar esa manzana? Como está muy pasada, la despedazó entre sus manos. El padre Alonso veía como al helado la manera en que el jugo escurría entre sus dedos y cómo el presto novicio le limpiaba las manos con su propio hábito. De pronto, y sin previo aviso, el padre se soltó llorando en el hombro del joven, que no entendía qué estaba pasando. Padre, ¿qué tiene? ¿Qué siente? No tienes idea, hijo, de lo que se sufre por haber amado. Usted está sufriendo, padre. Si gusta, cuénteme qué siente. ¿Por qué está así? Quiero confesarme. No es necesario, padre. De todos modos, seré discreto. Cuando no estaba aquí, a quien tú llamas Padre Alonso, llevaba por nombre el de don Alonso Fernández de Bobadilla. Y mi fortuna no es menor. Tú lo has visto por todas las donaciones que suele hacer a la orden y al monasterio. Pero antes, mis recursos solo servían para satisfacer mis gustos, mis apetitos y los lujos que solo un hidalgo de gran fortuna puede darse. Y dentro de todos esos placeres, por supuesto, estaba el buscar una mujer. Contrariamente a otros, en realidad no me interesaba conocer a tantas mujeres más que conocer a la mujer adecuada, a aquella que no solo fuera digna de llevar el apellido Fernández, sino que también tuviera esas cualidades que seducen y fascinan a hombres, quienes como yo buscábamos sensaciones inolvidables de nuestra existencia. Pero sé muy bien que no puedo, que no debo relatarle estas cosas de la vida de los hombres, pero ¿de qué manera podría usted entender que hoy me veo reducido a esta condición por causa de ella? Sin embargo, digo mal. En realidad puede ser que nunca haya sido culpa de ella. Después de todo, ella no tenía la culpa de tener esa aura seductora que se desprendía de su cimbreante figura y su rostro, en el que resplandecía su sonrisa hasta con sus ojos. Quizás al final el único culpable haya sido yo. Avinimos al matrimonio como de costumbre por medio de un pacto mutuo y algunas citas. Mi fortuna, con seguridad, fue el garante de esta relación, aunque cuando recuerdo la forma en que me miraba al tomar mis manos entre las suyas, quisiera creer que no era así. Justamente
Por causa de mi rostro y no de mi dinero, fui uno de los solteros que más codiciaban las mujeres. Y justamente por eso sabía que no debía esperar mucho de ciertas mujeres. Quise, en mi capricho, conseguir a una que tuviera todas las cualidades que se ansían. Mas, al cabo del tiempo y a medida que la vida de un matrimonio transcurre, uno se da cuenta de que aquello que promete ser la fuente de la felicidad se convierte en la fuente de tu amargura. Al salir a la calle, no faltaba el petimetre imberbe que miraba incendiario a mi esposa Isabel. Hubiera querido que en ese instante ella hiciera un mohín de desdén para castigar de ese modo al insolente que se atrevía a perturbarla con esa indecente mirada. Pero recuerdo aquella vez que discutimos por causa de eso, ya que ella, en vez de desdeñarlo, le sonrió de forma discreta y cómplice. Una vez ya en casa, le reclamé airado el porqué de su comportamiento. Y ella se excusó diciendo que no tenía culpa en que la miraran de ese modo, que ella no le faltaba el respeto a su marido porque no le correspondió a ese joven y que tenía que comprender que en muchas ocasiones ella había sido admirada de esa y muchas otras maneras y que no era responsable de eso. Acto seguido, me condujo a nuestros aposentos. Pero, como los episodios se repitieron con más frecuencia, las discusiones dejaron de ser meras pláticas y se volvieron discusiones agrias y amargas sobre el mismo tema. Y, por supuesto, las reconciliaciones dejaron de ser dulces. Por el contrario, parecía que Isabel ya se había hartado tanto que comenzó a mostrarme su frialdad más gélida. Todavía recuerdo la ocasión en que me dijo que le parecía que mis desplantes mostraban más mis inseguridades que sus posibles infidelidades y que le producía lástima pensar que se había casado con un hombre tan falto de firmeza y hombría. No puedes saber, por tu juventud, cuán hirientes son ese tipo de palabras para un hombre que se siente desconcertado y confundido al meditar cómo es que uno llega a esto. Hay pocas cosas que lastimen tanto el alma como sentir que la persona en la que has fincado tanto amor es no solo tan libre como para irse en cualquier instante, sino que además te echa en cara tu debilidad, manchando tu honor de hombre. ¿Cómo no hacer nada? ¿Por qué permitirlo? Sencillamente, porque si no lo hacía de ese modo, acabaría perdiéndola. Y eso era algo que no podía soportar. Ni siquiera podía pensarlo. Tener siquiera una reflexión sobre ello me ensombrecía el ánimo todo el día. Llegué un instante a pensar que solo se trataba de figuraciones mías. Al fin y al cabo, era natural que la miraran de ese modo. Era la mujer más bella que había conocido. Por supuesto que no faltaría quien se fijara en ella. Pero ella siempre había sido mía. 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 Padre Alonso, nunca pensé que su historia fuera así, mas, bueno, no sé. Nunca pensó en ese versículo del Génesis que dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. ¿No eso acaso quiere decir que somos iguales? Por supuesto que pensé en ello. Pensé que tal vez no tendría yo por qué someter a mi voluntad a Isabel de ese modo. Pero justo cuando pensaba de ese modo, fue cuando también me di cuenta que ella... El padre Alonso contuvo un sollozo
Pero a diferencia de su reacción inicial, Alonso estaba llorando de rabia en ese momento. Regresaba yo de un día complicado en mi negocio, pues si bien las ventas eran prósperas, ello era solo bajo el celoso cuidado que yo solía observar. Lo único que deseaba ese día era descansar. Encendí un cigarro y recliné mi cabeza. Mientras cerraba los ojos, escuché un ruido detrás de la ventana. Al principio, pensé que se trataba de alguien que había rozado involuntariamente el vidrio. Pero al abrir los ojos y mirar a través de la ventana, vi un papel. Un papel cuidadosamente doblado. Quise otear debajo de mi ventana si había alguien escondido. No había nadie. Y cuando miré a los lados tampoco encontré a ninguna persona que hubiera podido dejar esto. Supuse que era para mí. Y entonces leí lo que nunca hubiera deseado leer. Al final, estaba confirmando con lo que había escrito en ese papel que mis temores no habían sido en vano. Tal vez que con mis miedos y mis reclamos finalmente la había orillado a serme infiel. Calma, me dije. Sin duda es un infundio, una mala pasada, una broma sangrienta de alguno de los ociosos de mis criados o de alguna comadrona maldiciente. O alguna mujer envidiosa que pretendía con esa acusación que la discordia acabara con nuestro matrimonio. Mas una cosa es lo que uno piense para calmarse y otra muy distinta, en verdad, contener las emociones que ante estas situaciones provocan una súbita reacción que se traduce en un sentimiento de impotencia, de repentino pesar y al final de ira que tensan los músculos y hace apretar los dientes. Cuando al fin fui capaz de continuar leyendo, pasé de esa ira a una desagradable sorpresa. A quien mencionaban que tenía entendimiento amoroso con Isabel era al licenciado don José Raúl de Lara. No podía entenderlo. No me importó que fuera el propio juez del Tribunal de la Inquisición, aunque en realidad solo era el fiscal. Lo que no podía entender era cómo aquel hombrecillo miserable y antipático, de mirada torva, cuerpo encorvado, flaco, apergaminado y de barba mal cuidada e hirsuta, podía ser el amante de Isabel. Mi Isabel, de ojos claros y tiernas manos. Le conocía, pues como figura de tal importancia nadie puede dejar de reconocer a uno de los hombres más poderosos de la justicia. Un hombre cuya palabra determina la vida y la muerte de las personas. Y eso me llevó a la otra reflexión. ¿Cómo iba yo a resolver esto? En realidad, ¿podía yo interponerme en el camino de un hombre con esa clase de poder? Al primer impulso que reprimí inmediatamente de ir a pedirle cuentas a Isabel, le sucedió la razón. ¡Milagro! Yo que había estado tratando de razonar mientras los celos me lo impedían. Y la razón se impuso. No podía creer de buenas a primeras que no quería darse a conocer, pero que sin duda había obrado con la suficiente malignidad como para hacer un daño terrible y después marcharse como un cobarde que asesta una puñalada por la espalda. Esa noche, creo que era 23 de enero hace unos cuantos años. Ya. Era 1625. Dios. ¿Cuántos años? Esa noche salí de casa y le anuncié a Isabel que tenía unos negocios, ni más ni menos que con el virrey Rodrigo Pacheco y Osorio. Ella dijo que aguardaría mi regreso. Quise hallar en su rostro el más mínimo gesto de fingimiento, sorprenderle en secreta alegría ante la perspectiva de tener parte de la tarde y de la noche sin mi presencia.
No, miento. Miento. Yo quería hallar en su rostro los restos del afecto que me había profesado antes. Me habría dolido encontrar el cinismo en su rostro por causa de la perspectiva de ir a ver a su amante. Pero no fue ni una cosa ni la otra. Solo fue una mirada fría, sin vida ni calor, como si no le importara mucho. Como si hubiera dado lo mismo decirle que iba a España y que iba a estar ausente por años. Aquello me desconcertó mucho, de modo que con más prisa que cuando iba a ver un negocio, salí para ocultarme convenientemente y así mirar de sus movimientos. Esperé pacientemente a que pasaran las horas y finalmente la noche llegó. La luna tenía un color macilento, en parte rojizo. Al principio, estas son cosas a las que no les tomo mucha atención, pero esa vez no tuve idea de todo lo que significaba eso. Nunca supe en qué momento había enviado un mensaje con el criado, pero el caso es que ahí se presentó, bajo el balcón, aquel hombrecillo del esnable. Ni siquiera tenía el valor de mandarla a buscar, sino que ambos empleaban mi casa para hacerla teatro de sus amoríos. Ya no me quedaba duda alguna de que el infame papel que me habían hecho llegar decía la verdad. De cualquier modo, esperé un poco más antes de presentarme en mi casa con sigilo y discreción. Anduve la distancia del aposento que me separaba de la puerta y la sala, donde las luces estaban encendidas y se percibía movimiento. La oscuridad solo era rota por un haz de luna que penetraba a través de la ventana de ese aposento. Me pareció que la misma luna había sido testiga en todas las ocasiones de los encuentros de Isabel y don José. Y en un arrebato de furia culpé a la misma luna por no decírmelo. Entré a la estancia. Ambos estaban aterrados. El hombrecillo apartó su hocico del brazo de Isabel y ahora ella lucía un brazalete de cara hechura y piedras preciosas engastadas en este. Sin duda, ahora entendía cómo estaba pagando esos favores que Isabel no tenía el menor empacho de prodigarle. Sentí asco y desprecio por ver que ella se vendía de ese modo cuando lo único que hubiera necesitado era pedirme lo que ella quisiera. Pero una vez que pude ver el pánico en la mirada de don José y después de que mi acero toledano encontró su corazón, supe que ya nunca más le concedería a ella ningún favor. Y menos cuando suplicó perdón. El único perdón que podía prodigarle a alguien era Dios. Entonces, usted... Sí. Y una vez que la vi en el suelo, quise huir, pero no de la justicia. Quise huir de su presencia. Aquella a quien había amado tan profundamente se había vendido por una joya, por un brazalete. Nunca supe si le dio más cosas o cuánto tiempo tenían de verse, pues rematé muchas de mis propiedades, incluidas las de ella. Pero me pareció indigno que muriera luciendo una joya, producto de su traición, de la ambición, del engaño. Entonces, clavé a la puerta el brazalete para que todos supieran por qué habían ocurrido las cosas que pasaron. Desde ese día busqué perdón y aparentemente se me concedió esta reclusión en el monasterio
con el fin de expiar mi culpa. Y he comprendido que en realidad el honor no valía tanto. Don José se fue a la tumba con el descrédito de la propia Inquisición. No quisieron hacer demasiado escándalo de este hecho. Sin embargo, ¿quién puede quitarme a mí la sensación de que me robó algo mucho más valioso que el honor? Y de ella, ¿qué decir? ¿Cómo puedo justificarme ante mí mismo de haber sido yo quien le dio fin? Realmente, ella nunca me había sido infiel y solo fue hasta ese momento en que se hartó y quiso buscar en la infidelidad un beneficio. Fui yo quien la orilló a eso. Nunca tendré respuestas y eso me angustia. Miró a la luna, mientras el joven abrazaba al padre Alonso para consolarlo. El joven novicio había escuchado de la calle de la Joya, que era el nombre de la actual calle del 5 de febrero en el centro histórico de la ciudad hoy en día, pero que en aquel entonces llevó ese nombre por causa de esta historia. Una historia que nunca esperó conocer en boca del propio asesino, quien en ese momento sollozaba entrecortadamente mientras relataba su historia. La luna tiene un ojo ensangrentado. Siempre que duermo me parece ver una y otra vez la misma escena. Y la luna mirándome, como si se riera de mí, como si no le importara verme así. La luna, impávida, seguía brillando mortecinamente aquella noche. ¡Espantoso! Y sí, señor Morticio, hay cosas que esta idea de los celos produce en el alma de los hombres. Cierto, la cultura que se tenía en aquel entonces, en la época de la colonia, proviene de conceptos que traían consigo los españoles. Uno de ellos era la cuestión del honor, en la que pues era tan frágil que con cualquier acto que se realizara delante de las personas, algo fuera de las costumbres y usos de esa sociedad, servía en un momento para poder condenar a la persona y de esa manera manchar eso que es tan endeble, que es el honor. Y bueno, no necesariamente tiene que ser el honor. Yo pienso que muchas conductas humanas, entre ellas la de los celos, muy probablemente se deben más a lo que tenemos dentro de nosotros mismos que aquello que provenga de nuestras sociedades. Pero no es el lugar para hacer la reflexión. Háganlo ustedes en casa. Yo estoy seguro que ustedes obtendrán una inteligente reflexión al respecto de estas situaciones. Ahora, para irnos retirando, les recomendamos el canal, ahora sí lo dije primero, el canal del señor Morticio, el canal de TikTok. En Crónicas de Morticio vamos a tener una serie de historias bizarras, extrañas, absurdas algunas de ellas, y con ese pequeño toque sarcástico que suele dar el señor Morticio a este tipo de situaciones. Por otro lado también, los invitamos a Las Leyendas del Cuervo, nuestra página de Facebook, donde no solamente estamos enviando las publicaciones de señor Morticio para redirigirlos a TikTok, sino también las de Las Leyendas del Cuervo, las publicaciones nuevas, los nuevos videos aparecen ahí, así como también algunos pasados y recomendaciones de estos videos que se han producido a lo largo de este año. Las Leyendas del Cuervo está por cumplir un año. Por ello, acudan ustedes a esta página, únanse al grupo de Bienvenidos a las Sombras, donde tenemos una serie de encuestas. En la encuesta
que se hizo sobre usted, señor Morticio. Todo el mundo está, bueno, por lo menos la mayoría está muy de acuerdo en que van a incluso hasta descargar TikTok para seguirlo. Lamentablemente no creo que usted sea candidato para suceder al famoso guardián de la cripta de aquel show televisivo de hace años. No se preocupe, está usted aquí con nosotros. Y por último, también recomendarles que ustedes se unan al canal, activen las notificaciones para que ustedes no se pierdan ninguno de los videos. Otórguenos un like si ustedes consideran que el trabajo aquí lo acredita. De este modo iremos venciendo la oscura ley de la oscura leyenda del algoritmo. Y por supuesto, suscríbanse, seamos más en esta comunidad. Esta comunidad ha ido creciendo a lo largo de este año y es algo que en estas fechas, independientemente de cómo lo celebren ustedes, reconocemos y agradecemos enormemente, porque finalmente para muchos yo entiendo que estas fechas simbolizan este tipo de situaciones y por eso las festejan de este modo, ¿no es cierto? Sin más por nuestra parte, ofrecemos nuevamente el próximo martes encontrarnos aquí para darles una vez más la bienvenida a las sombras.